Bien, hasta el momento lo que tenemos es una meta. Con una meta, pues no vamos a ningún lado. Decíamos al principio que una meta es el planning que necesitan los arquitectos. Una meta es una intención de dónde queremos viajar. Pero ahora llega el momento de implementar la clase. Entonces nos hace falta algo más que la meta. Tenemos la meta, aquí tenemos la meta, pero nos hace falta, para que la estudiante aprenda la meta, nos hace falta una actividad de aprendizaje. Una actividad de aprendizaje. Lo que se llaman verbos. Los estudiantes y las personas aprendemos estudiando. Y estudiar implica verbos de actividades. Dibujar, describir, analizar, ponderar, evaluar, planificar. Todo eso son verbos. Bien, ¿qué tipo de verbos, qué tipo de actividades tengo yo que planificar para que mi meta, el alumno, la aprenda? Es el tema 6. Principios de aprendizaje. Los principios de aprendizaje nos orientan, nos asesoran en el tipo de verbos que, según el nivel de aprendizaje en el que nos encontremos, tenemos que diseñar ese tipo de actividades de aprendizaje. Repaso. Vamos al tema 6. El tema 6 se llama Principios de aprendizaje. ¿Qué sentido tienen los principios de aprendizaje? El sentido que tienen los principios de aprendizaje es ayudarnos a que la meta que hemos elaborado nos orientan desde el punto de vista didáctico sobre qué tipo de verbos, de actividades de aprendizaje tenemos que implementar para que el alumno adquiera, aprenda la meta que nosotros habíamos previsto. Así diríamos que estas actividades de aprendizaje están bien diseñadas cuando están fundadas sobre principios de aprendizaje. Yo no planifico actividades sin ton ni son, o planifico actividades según mi criterio o según mi leal entender. Planificamos actividades con criterio didáctico. ¿Cuál es el criterio didáctico? Es lo que se llama principios de aprendizaje. Vale. En el área cognitiva, ¿cuáles son estos principios de aprendizaje? Bueno, pues en el tema lo encontráis los 14 principios de aprendizaje. Van desde abajo de la pirámide hasta arriba. Va subiendo desde lo cognitivo a lo metacognitivo, va complicándose. Y nos describen, y en el tema lo vais, además de leer, vais a hacer actividades de aprendizaje dinámica que son muy fáciles y comprensibles detrás de cada uno. Porque vamos a ir aprendiendo a diseñar actividades desde el punto de vista didáctico bien elaboradas. Un ejemplo, el primer principio dice, hacer que el alumno participe en actividades que requieren una respuesta activa. Cuando el alumno participa activamente en una actividad, participa oralmente, participa mímica o de cualquier otra forma, oral o escrita, está cumpliendo ese primer requisito, ese primer principio. Otro principio, proporcionar actividades en las cuales el alumno usa más de un sentido al mismo tiempo. Es la típica actividad que cuando estamos explicando una historia bíblica y usamos, por ejemplo, el franelógrafo o una lámina, el alumno está usando varios sentidos, porque está oyendo la palabra, está oyendo la explicación, pero también está visualizando con los ojos la lámina o la ilustración que nosotros hayamos puesto en la franela o en la lámina. Y así iríamos con cada uno de los 14 principios. 14 principios. Vale. Observen.
Lo voy a poner un poquito más grande. Este cuadro, tenemos en azul, aquí arriba, los niveles de aprendizaje del área cognitiva. ¿Lo veis? Conocer, comprender, aplicar, etc. Y debajo hay una serie de verbos. Por ejemplo, debajo de conocer aparecen verbos que son definir, describir. ¿Papá? Baja el volumen. Antes llama a tu padre. Subrayar, decir, dibujar. ¿Veis los verbos? Bien, estas tablas facilitan mucho a los docentes la redacción de actividades de aprendizaje, porque estos son verbos que están relacionados con cada nivel de aprendizaje. De tal manera que si yo tenía una meta de conocer, los verbos o las actividades de aprendizaje que tenemos que planificar son con estos verbos: definir, decir, dibujar, reconocer, etcétera, etcétera. Por ejemplo, el alumno reconocerá entre una lista de actitudes aquellas que son manifestaciones del fruto del Espíritu Santo. Y nosotros ponemos 14 manifestaciones espirituales. Y el alumno tiene que reconocer cuáles son las 9 manifestaciones del Espíritu Santo y las tiene que reconocer en una lista. Pues si está haciendo esta actividad, estaría cumpliendo con la meta que habíamos diseñado. Si tenemos, como había hermanas que tenían en el nivel de análisis, en el nivel de análisis tienen que coger este tipo de verbos. Con estos verbos planificamos una actividad de aprendizaje para que el alumno, realizando esta actividad, aprenda la meta que hemos diseñado.